Después del Concert for Group and Orchestra, la banda siguió durante el resto del año 1969 y comienzos de 1970 con su rutina de shows en vivo y presentaciones en radio y televisión. En junio de este año saldría a la venta el simple Black Knight, que sería un éxito de inmediato y se convertiría en un auténtico clásico de Deep Purple, siendo tocado hasta el día de hoy. El 3 de junio de 1970 sale a la venta en el Reino Unido el esperado álbum In Rock, el cual había sido producido por Martin Birch. Este álbum se había comenzado a grabar desde octubre de 1969 hasta marzo de 1970 en los estudios de Alain Dia, Abbey Road y IBC de Londres. Este álbum marcaría un antes y un después en la historia de la banda, en donde cada miembro aportaría lo mejor de sí mismo. La poderosa voz de Ian Gillan, la locura frenética de Ritchie Blackmore, la aplanadora de Roger Glover, la velocidad de Ian Pace y toda la majestuosa divinidad de Jon Lord. El álbum In Rock presentaba dos temas que serían fundamentales en toda la historia de Deep Purple. Uno de ellos sería Speed King y el otro sería Child in Time. Otro hecho importante a partir del álbum In Rock sería que todas las canciones de ahora en más serían firmadas por Blackmore, Gillan, Glover, Lord y Pace. Tras su edición en el Reino Unido, este llegaría al puesto número 4, siendo un verdadero éxito en su tierra natal, mientras que en Estados Unidos se editaría a fines de 1970, llegando solo al puesto 143. Su posterior reedición en CD incluiría el simple Black Knight y la canción Cry Free, que había quedado fuera del álbum. El sello Tetragrammaton, que hasta ahora había editado sus discos en Estados Unidos, se había declarado en bancarrota, por lo que la banda prácticamente no recibía su paga correspondiente. Sin embargo, la discográfica Warner Bros. Se haría cargo de este sello, y no solamente Deep Purple recibió el dinero fuerte que se le venía adeudando, sino que además a partir de ahora todos sus discos serían distribuidos por Warner en Estados Unidos. Mientras tanto, en Inglaterra sus discos venían siendo editados por el sello Harvest. A esta altura de los acontecimientos, Ritchie Blackmore comenzaría a dejar de usar su Gibson 335 de color rojo para comenzar a usar definitivamente la Fender Stratocaster con palanca de vibrato, guitarra que sería su favorita hasta el día de hoy. Mientras Deep Purple continuaba sus giras presentando In Rock, la lista de temas se conformaba con las canciones Speed King, Hush, Into the Fire, Child in Time, Ring and Neck, Mandrake Root, Black Knight y Lucille. Deep Purple también incluía en su lista de temas la canción Painted Black de los Rolling Stones. La canción Mandrake Root, que consistía de dos partes, presentaba en su segunda mitad extensas improvisaciones de Jon Lord simulando sonidos de naves espaciales con su órgano Hammond, mientras que Ritchie Blackmore se aventuraría en larguísimos solos en los que tenía por costumbre abusar de la palanca de vibrato de su Fender Stratocaster. También solía maltratarla físicamente a la misma, siendo esta parte del show una constante por parte de Ritchie Blackmore en todos los shows de Deep Purple. Durante el resto de 1970 todo sería giras interminables y a partir de septiembre regresarían a los estudios para grabar su siguiente álbum. La metodología sería la misma, grabar en los días en que la banda no tenía shows. Pero Deep Purple no le había dicho adiós al Concert for Group and Orchestra. El 25 de agosto de 1970, la banda volvería a presentar el concierto, esta vez en el Hollywood Bowl de la ciudad de Los Ángeles, California. Pero esta vez el director de orquesta sería Lawrence Foster. Otro hecho muy interesante que lamentablemente no se le ha dado demasiada importancia fue que a Jon Lord se le había encargado una nueva obra musical para grupo y orquesta. Esta obra llevaría por título The Gemini Suite y sería presentada en vivo el 17 de septiembre de 1970 por Deep Purple y The Light Music Society Orchestra en el Royal Festival Hall de Londres. El director sería nuevamente Malcolm Arnold y este concierto en vivo, aunque sería grabado, recién se editaría en el año 1993. Esta misma obra sería grabada en marzo de 1971 como un álbum solista de Jon Lord, en el que los únicos músicos de Deep Purple que participarían de la grabación serían Roger Glover y Ian Pace.
Tiempo más tarde, Ritchie Blackmore declararía que si bien él era un amante de la música clásica, ya no quería volver a trabajar en obras con orquestas. En lo que restaría de este exitoso año de 1970, la actividad de Deep Purple sería seguir tocando en vivo y a partir de septiembre volver a los estudios para trabajar en su siguiente álbum. Así terminaría este ajetreado año de 1970 y entraríamos en el año 1971 con otras novedades. En febrero de 1971 sería lanzado a la venta el simple Strange Kind of Woman, que también se convertiría en otro clásico de la banda. Esta canción, al ser ejecutada en vivo, se caracterizaría por el duelo musical entre la voz de Ian Gillan y la guitarra de Ritchie Blackmore, lo cual sería una constante en todas las presentaciones en vivo de Deep Purple MK2. El lado B contenía un espectacular tema llamado I'm Alone, canción que lamentablemente quedaría fuera de su siguiente álbum, el cual finalizaría su grabación en mayo de 1971. En julio de 1971 sale a la venta en los Estados Unidos su nuevo álbum titulado Fireball, en donde alcanzaría el puesto 32. Este nuevo álbum, producido por Martin Birch, venía siendo grabado desde septiembre de 1970 y su grabación había finalizado en mayo de este año, habiéndose grabado en los estudios de Lane Dia y Olympic Studios de Londres. El álbum abría con la vertiginosa canción Fireball, la cual también sería editada como simple. Si bien el álbum Fireball no fue tan heavy rock como el anterior, la banda se mostraría en una faceta un poco más progresiva con grandes canciones de muy buen nivel y musicalidad. Una de las joyas de este disco sería No One Came, la cual lamentablemente no sería incluida en los shows en vivo. El tema de Mule sería incorporado a los shows en vivo, en donde Ian Pace tocaría un extenso solo de batería. De la canción Fools, Ritchie Blackmore extraería la parte instrumental del medio, agregándola a las improvisaciones en vivo de Mandrake Root. Ian Gillan aún lo considera uno de sus álbumes favoritos, en cambio Ritchie Blackmore quedaría disconforme con los resultados. En el mes de julio de este año, Deep Purple emprendería una larga y exitosa gira por Estados Unidos junto a The Faces, la banda liderada por Rod Stewart y Ron Wood. Para la gira de Fireball, la lista de temas incluiría las canciones Speed King, Strange Kind of Woman, No No No, Fireball, Challenge Time, The Mule, Mandrake Root, Lucille y Black Knight. En septiembre de 1971 se editaría el álbum Fireball en el Reino Unido, llegando exitosamente al puesto número 1, su más grande éxito en su Inglaterra natal. Su posterior reedición en CD incluiría los simples Strange Kind of Woman y I'm Not Alone, más otras canciones que quedaron afuera como Freedom y Slow Train. A partir de septiembre, Deep Purple comenzaría a incluir en sus shows una embrionaria versión de Highway Star, la cual más adelante se vería modificada en su música y letra. El 24 de octubre de 1971, durante la gira de Fireball por Estados Unidos, Ian Gillan enfermaría de hepatitis, por lo cual el resto de la gira sería cancelada y la banda se tomaría un receso hasta la recuperación del vocalista. La banda retomaría sus actividades a partir del mes de diciembre de 1971, con intenciones de grabar su próximo álbum. Para esto, viajarían a la ciudad suiza de Montreux, con el estudio móvil de los Rolling Stones. Este siguiente álbum sería su máxima obra maestra, que sería considerado uno de los más grandes discos de la historia del rock. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.